Bueno, pues muchas gracias por venir a todos, os lo agradezco de corazón. Bueno, el año pasado, hablo del año pasado, pero bueno, fue en abril. Hicimos una presentación en nuestro centro, más chiquitita, un poco más íntima y demás, pero la verdad es que nos quedamos con el espacio muy escaso. Y bueno, pues vinimos a preguntar aquí, esta es la sala que nos han dado, está muy bien, ¿eh? Entonces espero que estéis cómodos y pues eso, agradeceros de todo corazón, pues eso, que hayáis venido, que vuestro apoyo. Y nada, yo que me perdonéis porque yo estoy muy nerviosa, porque yo cuando me dijeron que me tenía que sentar aquí, yo digo, yo eso que estoy acostumbrada a hablar delante de la gente, pero no es lo mismo en las clases que aquí, así que pues nada, perdonadme si me notáis nerviosa o por alguna cosa, pero bueno, os lo agradezco de todo corazón. Hello. Hola, Alba. ¿Qué alucine? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acabamos de empezar y bueno, pues antes de que Laura empiece a contaros un poco todo este sueño hecho realidad para ella, vamos a hablar un poquito de la novela previa a Antes de que me ames. Les Parisiens son 3 novelas, ¿verdad, Laura? Sí, son 3 novelas. Algunos como no estuvisteis el año pasado, pues veis que hay 2 tipos de libros. Entonces, bueno, la primera novela, Donde resida tu alma, la publiqué pues, de forma sorprendente en abril-mayo del año pasado. Y bueno, pues fue algo que surgió, bueno, no pensaba nunca que iba a terminar en una novela publicada. Pero bueno, pues los sueños se cumplen, entonces pues bueno, siempre ha sido el sueño de mi vida. Me puse a escribir. Esto de la pandemia nos inspiró a muchos y bueno, pues nada, aquí estamos. Me puse en contacto con una editora profesional, sorprendentemente le gustó el libro y bueno, y con ella seguimos trabajando. Entonces son 3 libros, el tercero ya está terminado. No sé cuándo podremos publicarlo, pues a mediados del año que viene aproximadamente. Y nada, y aquí estamos presentando la segunda entrega. Háblanos de Les Parisiens para los que no conocen los libros. Bueno, los que no conocéis, es una saga, una trilogía que está ubicada a finales del siglo XIX. Es una historia de una saga de 2 familias importantes, parisinas, que se dedican al mecenazgo de arte y son coleccionistas y demás. Y bueno, pues se diferencian un poco del resto de familias de entonces, porque son una familia muy abierta, una familia con otra visión de la vida, han educado a sus hijos pues de forma extraña para la época, pero han dado las mismas oportunidades tanto a sus hijos varones como a sus hijas. En fin, son 2 familias muy enriquecedoras. Y bueno, pues en el primero, no puedo hacer muchos spoilers, ¿no? Porque hay gente, bueno, pues que a lo mejor no lo ha leído y le apetece. Bueno, pues se presentan a esas 2 familias y sobre todo a Sofía, una de las hijas son 2 familias, los Mathieu y los Dufaux. Y bueno, pues le pasan una serie de cosas. Y a lo largo de la historia, bueno, sobre todo, pues se basa en la lucha de mujeres. Lucha de mujeres porque, aunque nos parezca imposible, las mujeres ricas con dinero en esa época al final sufrían las mismas limitaciones que, hombre, salvando la distancia, pero siempre vivían en esas techos, tenían esos techos de cristal y esas jaulas igual de oro donde vivían. Y bueno, pues es la lucha de esas mujeres por imponerse, por conseguir su libertad. Y también pues lo que las hace especiales es pues que aprovechan su posición en la sociedad para ayudar también a otras mujeres más desfavorecidas. Y eso es un poco lo que se empieza a mostrar en el primer libro. En el segundo, ¿qué pasa? Que bueno, a la protagonista le empiezan a pasar una serie de cosas que ella no imagina que la van a pasar y que la ponen en un problema. Y en el segundo pues damos un pequeño salto en el tiempo, no mucho, 3, 4 años, no recuerdo bien. Y bueno, en el primer libro había unos personajes secundarios que gustaron muchísimo, que todo el mundo decía, por favor, queremos saber más de Adrien y de Annette. Y bueno, pues son los protagonistas de este segundo libro. Damos un salto en el tiempo y nos vamos, pues pasamos de París, a ver, que no quiero hacer spoiler, que luego me echan la bronca, a Nueva York, luego a Londres y bueno,
serie de cosas que les van a hacer pues, replantearse muchas cosas en la vida. Y bueno, no sé qué tal. Pregunta que te han ido haciendo personas que te siguen a través de las redes sociales. ¿Qué vamos a ver, qué diferencia en cuanto al marco de la historia, de la evolución de los personajes, vamos a ver en este segundo libro, en Antes de que me ames, en relación al primero? Las diferencias, hombre, primero el entorno, porque en el primero prácticamente se desarrolla en París, menos al final, y aquí ahora nos vamos a mover en distintos escenarios. Arrancamos en Nueva York, con toda esa época que se conocía como la época dorada, el comienzo de Nueva York como la metrópoli, las grandes riquezas, los nuevos ricos, y ese entorno es maravilloso. Ahí me dio un juego tremendo pues, para los personajes cuando llegan allí. Luego, bueno, después de que pasa una serie de cosas, nos vamos a Londres, que también, bueno, al final de la época victoriana van a suceder una serie de cosas. Entonces, bueno, la diferencia, no hay tanta diferencia en cuanto al planteamiento, sino a la ubicación y a la documentación. Si en el primer libro estaba muy documentado lo que pasa respecto a la trama, que no lo puedo contar, pues si hay personas que no han leído, en este segundo me ha llevado muchísimo tiempo documentarme, porque cuando haces un libro sobre otra época tiene que parecer veraz, aunque estás contando ciencia ficción. Entonces, pues bueno, lo que he hecho es intentar todos los lugares que aparecen, museos, hoteles, periódicos, todo existió en realidad, todo está ubicado en su sitio, los directores de los museos, los directores de los hoteles, toda esa gente existió realmente y me ha costado mucho tiempo, porque no existe información demasiado fiable, entonces tienes que recurrir a fuentes un poco más complicadas de acceder, pero bueno, la principal diferencia es eso. Y bueno, es que no quiero meterme en la historia porque yo me conozco, no puede ser que voy a decir cosas que no debo, pero bueno, son dos personajes totalmente distintos a los protagonistas del primero, que dan muchísimo juego, y a los que les pasan cosas estupendas y otras no tan estupendas. ¿Cómo definirías esta novela en 3 palabras? En 3 palabras, pues yo creo que es una novela tierna, es una novela bonita, es una novela muy dinámica, porque las personas que han sido mi lector cero, como Silvia y otras amigas, cada vez que yo les mandaba un capítulo me decían, pero bueno, ¿qué pasa ahora? Pero esto no puede ser. Entonces es como parece que cuando las cosas están tranquilas, da un giro y lo cambia todo, lo pone todo patas arriba. Entonces es un poco dinámica e impredecible, tierna, dinámica e impredecible. Yo creo que es lo que más define a este segundo libro. Estos dos protagonistas son bastante diferentes a la psicología que tenían los dos protagonistas de la primera novela, James. Para los que no os hayáis leído la novela, James es un sacerdote y Sofía es una mujer de la alta sociedad. Pero tenemos a un Adrien Mathieu y a un Annette Dufaux que ya cogieron demasiado peso en el primer libro como para pasar inadvertidos. Háblanos de esos dos personajes. Pues esos dos personajes es que se merecen una saga entera para ellos, yo creo, porque ya lo veréis que incluso en el tercer libro vuelven a tener protagonismo sin ser los protagonistas. Porque es que tienen un carácter maravilloso, son espontáneos, son abiertos, son luchadores, muy divertidos, muy espontáneos. Entonces, bueno, pues yo creo que son dos personajes que merecía mucho la pena explorar y desarrollar su historia, porque además en el primero se deja entrever un poco pues que tienen también un pasado con algunas cosillas y tal, y bueno, pues son maravillosos. A mí me parecen maravillosos, ¿qué voy a decir yo, no? Porque son como si fueran hijos míos todos. Cuando me preguntan, ¿cuál es tu personaje favorito? No, es que no puedo elegir, es que me cuesta un montón. Pero bueno, son maravillosos, Adrien y Annette son maravillosos. Enganchan desde que se les conoce, yo creo, porque todo el mundo en el primer libro me decía, incluso ha llegado mucha gente que me ha dicho, me gusta más Adrien que incluso el protagonista del libro. Y es verdad, porque tiene un magnetismo especial, entonces por eso me decían un libro, vamos, o 3. Especial. Sé que te puedes permitir todas las licencias que tú quieras, puesto que eres la autora de esta historia, pero sé que en este libro hay un autorregalo personal para ti. En el tercero sé que hay un autorregalo aún más grande, pero en este libro te has hecho un pequeño homenaje a tu esencia como filóloga. Cuéntanos. Sí, porque en este libro lo que le va a llamar la atención a la
gente es que hay poesías. Hay poesías. Entonces, una de autoría de ella, ¿vale? Que es una gran poetisa, que yo la estoy animando a que saque su propia colección de poemas, si no se atreve, uno de su puño de papel. Entonces, bueno, pues es que hablar de esta época, de hablar de la época del siglo XIX y no hablar de grandes autores de poesía, es que me parecía un poco, no sé, me quedaba muy coja la historia. Entonces, como ellos son gente que se relaciona con artistas y demás, pues uno de los personajes clave de esta historia es un poeta irlandés. Y dije, bueno, pues a ver, necesitaba nombrar a algunos de los poetas importantes de esa época, Byron y tal. Y pensé en usar, no sé, porque la poesía es importante, tiene un peso en algunas escenas. Y pensé, digo, voy a coger un par de versos, pero es que eran poemas tan bonitos que dije, ¿y por qué no metemos unos poemas así la gente accede a esos poemas que normalmente, pues si no has estudiado pues, este tipo de cosas, no, la gente no tiene acceso a ellos? Y son maravillosos, yo espero que os gusten. Oye, si no os gustan, se puede pasar y seguir leyendo. Pero a mí me parecen poemas que son maravillosos, que definen muy bien cómo se sienten los personajes en ese momento y lo que va a pasar, lo que está ahí en su mente. Y hay como tres o cuatro poemas. Sí. Así que bueno, si os gusta la poesía, que no sé si es el caso. Y si no es el momento, pues, de dejar de poesía. Sí, porque son maravillosos. Son poemas de Lord Byron, de Goethe, bueno, hay una cosa pequeñita también de William Blake, de otro... Bueno, no quiero decir nada porque es que son maravillosos. Yo os invito a que los leáis y a que los profundicéis porque son maravillosos. Y fue un regalo para mí porque a mí me encanta y dije, bueno, pues vamos a ver poesía. Una de las cosas que le va a llamar mucho la atención a los lectores de esta novela es el final de la novela y el epílogo de la próxima novela. La próxima novela viene fuerte. ¿Qué vamos a encontrarnos? La tercera novela para mí es la más importante de todas, para mí, porque en el primer libro, como ya os digo, empezamos a mostrar un poco cómo ayudan esas mujeres de la clase alta a otras mujeres, ¿no? A otras mujeres que no tienen recursos. Entonces, bueno, como más o menos tenía pensado en el que tenía que desarrollar esa historia en otros libros, porque si no me hubiera salido El Quijote, porque no son libros cortos, al ser novelas corales con tantísimos personajes, necesitaba dividirlo en novelas, porque es que si no me quedaría una cosa muy extensa. En el primer libro ya se ve un poquito por encima cómo una de las protagonistas, como Sofía, ayuda a otras mujeres, pero no se la ve realizando esa acción. Ella cuenta cómo lo hace, pero no se la ve en acción, digamos. Pues el tercer libro, yo me di cuenta cuando acabé el primero de que sin haberlo pretendido, el final me daba pie de forma muy realista al tercero, al comienzo del tercero. Entonces el segundo acaba de forma un poquito sorprendente y el tercero arranca fuerte porque vamos a ver la lucha de las mujeres totalmente. O sea, lo que esas mujeres lucharon por conseguir ayudar a otras, se unen a ellas otras mujeres que vienen de otros entornos y es un libro que si el segundo me costó documentarme, en este me ha costado la vida porque, bueno, y voy a ver cómo puedo, todavía no lo tengo impreso, entonces a ver con la ayuda de mi editora cómo puedo hacerlo, porque le voy a dar voz incluso a personajes que existieron realmente, a luchadoras por los derechos de las mujeres, periodistas que las ayudaron a lograrlo, la cantidad de problemas que se encontraban en el camino, y bueno, a lo mejor habéis visto documentales de esto, ¿no? O películas, ¿no? Que habla de esto, de la lucha de las mujeres en esa época, y para mí ese libro es el más importante de todos, y viene potente, no tiene que ver con estos, claro, porque esos son otros, siguen apareciendo personajes de esta saga, pero aparecen personajes nuevos, que se han quedado un poquito ahí nada más que nombrados en los otros, y bueno, pues yo creo que es el que más contexto histórico tiene, mucho más que el resto, y para mí es mi favorito, pero bueno, Háblanos de ese proceso creativo que yo he tenido la suerte de vivir en primera persona. ¿Cómo es Laura a la hora de escribir? Bueno, pues no sé, mi madre me dice, siempre estás todo el día ahí con el ordenador. No sé, yo la verdad es que
Para mí publicar un libro siempre ha sido mi sueño, por eso estudié lo que estudié, por eso... Pero nunca me lo había planteado, no lo sé. Yo no soy de esas personas, tengo que ser honesta, de las que dicen, yo de toda mi vida escribía cuando era pequeña. No, eso sí, leo compulsivamente. Yo termino un libro, empiezo otro. Pero no sé, yo lo que os decía un poco al principio, la pandemia, pues a cada uno nos dio por una cosa, a uno por hacer deporte, otro por tal y cual, pues no lo sé, yo me puse a escribir, no sé, me apetecía desarrollar una idea, una cosa que tenía en la mente. Y bueno, pues empecé a enviarle a las amigas distintos capítulos sueltos, no tenía ni pensado ni siquiera sacar un libro. Y bueno, pues empezó a gustar, por favor sigue la historia. Y bueno, pues como soy muy metódica, las cosas como son, no soy nada maniática. Bueno, yo me pongo ahí con mi perrito ahí al lado, que siempre está a mi lado, un cafetito, mi infusión, y ya está, y le pongo mi música y escribo, y ya está. No sé, la verdad es que es una cosa que, si soy sincera, me está sorprendiendo hasta a mí, porque es que no pensaba que no sé, yo siempre que oigo a la gente que escribe a todos los niveles, a nivel novelo, yo es que soy una persona que escribe toda la vida. Yo cuando me preguntan esto, pues digo, pues yo no, la verdad. Pero bueno, se pone uno y ya está. Uno nunca sabe cuándo tiene, no voy a decir un don ni mucho menos, pero cuando uno tiene, pues no sé, alguna capacidad para ponerse a leer, y luego a escribirlo y a... Soy muy metódica, pero no, la verdad es que no tengo nada muy fijo porque es algo nuevo en mi vida, pero estoy disfrutando mucho, la verdad. Te he oído hablar muchas veces cuando te ponías a escribir. Yo tengo que deciros que no ha tenido ni un solo momento de crisis creativa. Es más, ya tenía que decir, te puedes acostar un poco, puedes dormir un poco, puedes parar, o sea, ha sido un desarrollo constante. Y quiero que nos hables precisamente de eso. ¿Realmente esta novela era algo perfectamente premeditado en tu cabeza o es algo que ha ido creciendo de manera espontánea? No, ha ido creciendo. Si te digo que no tenía pensado ni siquiera sacar un libro, como me imaginar que iba a sacar una trilogía. Lo que pasa es que esos personajes, no sé, hay personajes que tienen como vida propia. Y yo, según lo escribía, iba desarrollando los personajes y decía, madre mía, se escribe nuevos personajes o uy, mira lo que contaba aquí, pues esto me puede servir para otra cosa. Y ha ido surgiendo poco a poco. Está como viva la historia, no lo sé. Ha ido surgiendo poco a poco y bueno. Pues para 3 libros, ¿sabes? Y porque lo paro ahí, porque ya parece que ya hay que tener un límite, pero daría... ¡Hola, cariño! Y daría para más. Buenas tardes. Vamos a ver. Así que nada, no sé si tenéis alguna pregunta que hacerme vosotros, pero yo tampoco me quiero enrollar aquí mucho y aburriros. Era por estar un ratito aquí con vosotros. Tú nos dejaste una pregunta muy buena, Lorena. Pues, lo de la documentación. Sí, yo la tendría que... No, me acuerdo. Dije que iba a ser una y creo que... No, me acuerdo que me preguntaste lo de la documentación. Sí, eso ya casi nos has comentado un poco. Sí, eso es, sí. Y que si sentía un poco de presión respecto al efectivamente, del primer libro, porque el primer libro causó muchísima... Hombre, a ver, un poco de presión tienes, porque no quieres bajar el nivel, pero siempre, claro, fíjate que he tenido la sensación siempre de que este libro, me siento más orgullosa todavía de este libro que del primero. ¿Por qué? Porque el primero, bueno, pues en el primero yo soy honesta, yo sé ahora mismo, después de todo, porque cuando tú te pones a escribir, conoces a mucha gente, he hecho cursos, he hecho muchas cosas, ya contactas con la editora, con Usue, con quien estoy trabajando, estoy aprendiendo una barbaridad con ella. Entonces, claro, a lo mejor si yo tuviera ahora mismo que escribir el primero, cambiaría muchas cosas, haría las cosas de otra forma, obviamente, ¿no? Pero bueno, siempre tiene que haber una primera vez para todo. Entonces, he tenido la presión esa en el sentido de decir, gustará la historia, gustará. Pero te voy a ser sincera, tengo más presión respecto al tercero que este. Porque el tercero, como arranca de una forma un poco así sorprendente, me pone un poco nerviosa ver la reacción de la gente. No por nada, sino porque, bueno, pues tiene que ver con una cosa que pasa en el primero, está relacionado directamente, entonces tengo miedo un poco de... No hay flecos sueltos. No, y claro, digo, uy, Dios mío, ahora la gente, ¿qué va a pensar? Lo mismo a la gente le decepciona un poco este giro brusco, pero es que es muy necesario porque para los personajes y para el desarrollo de la historia. Bueno, tengo más presión con el tercero. Además, sí que es verdad que me ha parecido muy interesante lo que has dicho, porque y además esa ha sido también la sensación que me dio.
con respecto A lo de Lady Morel. y actuación, efectivamente. Realmente no llegamos todos a saber qué es lo que hacía. Que hacía algo muy grande, muy importante, pero es verdad, se mencionaba un poco por encima, pero no se hacía hincapié en sus buenas acciones, ¿no? Y mira, pues me parece bastante interesante que en este tercer libro, pues realmente te metas lo que es en la historia, ¿no? Los personajes tienen tanta fuerza, tienen tanta riqueza, que muchas veces tienes que decidir qué hago. Si cuento la historia personal de un personaje, no me puedo meter de pleno en todo esto, porque es que entonces te sale un libro así. Sí, que verdad que lo pienso. Yo lo pensé y dije, bueno, vamos a ver, ¿los personajes dan para estirarlos? Sí, porque tienen una riqueza tremenda. Bueno, pues entonces cuando llegue el momento en el que ya los personajes hayan vivido una serie de acontecimientos, el lector los conozca lo suficiente, me puedo centrar en esa faceta de ellos. De igual manera estás diciendo eso porque era un enganche total. Yo he dicho que yo que soy también de leer muchísimos libros, yo creo que no ha sido el único libro o de los pocos libros en el que he tardado pues, una semana y porque tenía que dormir por la noche, porque era dejarlo y decir, ostras, querer levantarte y querer continuar o no querer dejarlo por querer saber qué es lo que iba a pasar. Pero todo lo que le pasa a la protagonista. Esa parte se quedaba también, bueno, hay que saberlo, pero vamos. Claro, es que le pasan tantas cosas a la protagonista, en poco tiempo le pasan tantas cosas que hay que solucionar todo ese embrollo en el que se meten, que claro, si me hubiera metido en el tema del feminismo a tope es que no hubiera podido. Hubiera quedado muy pesado. A mí me gusta, yo mis libros lo que sí es verdad que me definen a mí mucho como lectora. A mí no me gustan los libros pesados. O sea, incluso aunque tenga carga histórica que cuento cosas, me gustan los libros pesados. Yo cuando me pongo a leer y empiezo a pasar mal. Entonces me gusta, pues eso, dar la información necesaria para luego irla desarrollando. No me gusta que me quede demasiado, ¿vale? Entonces por eso dije, bueno, vamos a esperar, vamos a sacrificar un poquito esa parte de la protagonista y luego ya la podemos desarrollar y se desarrolla. Además se la va a ver, es que no quiero, claro, hablar demasiado, pero ella hace una serie de cosas que cuentan para ayudar y se la va a ver allí, ¿sabes? Haciendo, ayudando. ¿Sofía aparece en este segundo libro? Sofía aparece menos porque no es la protagonista, pero sí que aparece, claro, Sofía y James aparecen un poquito, pero los protagonistas son otros, pero sí que aparecen. Yo tengo una pregunta. Ay, madre. Me tiene miedo, no. Ella tiene en casa una joya que es un scrapbook. No sé si sabéis lo que es un scrapbook. Que es este libro en fotografías, ¿vale? Ella, durante toda la documentación de este libro, y del tercero ya es una cosa exagerada, tiene billetes de barco reales, locales reales, fachadas de locales, carteles de espectáculos que realmente existieron y de artistas que realmente existieron. Y todo eso está documentado. ¿Algún día publicarás este scrapbook para los que somos frikis de esta saga como yo? Pues no, a mí me encantaría mostrarlo porque ha quedado muy bonito. Lo que pasa es que es verdad que si no te lo has leído es un spoiler total. Está pasando todo, yo lo he hecho yo a mi gusto, he puesto pues con fotografías, anotaciones, claro, todo eso, pero a quien le apetezca verlo yo tengo un problema, os lo dejo que lo veáis, os hago fotografías, un vídeo, lo que queráis. Sí. Lo que quiero advertir una cosa es que en este segundo libro hay un apartado cuando los protagonistas están en Nueva York y están en las playas de Manhattan y de Coney Island. Puede parecer un poco raro, a veces vais a leer alguna cosa que os pueda parecer un poco extraño. Existió, pero todo eso existió. O sea, fue una época muy loca donde los nuevos ricos se volvieron muy locos y hicieron una serie de cosas que era un poco absurdo todo, pero que no penséis que soy yo que se me ha ido la cabeza. No, ¿vale? eso existió, hay fotografías. Que había hoteles con forma de elefante y de todo, o sea, lo digo de verdad, todo eso ya claro, lo derruyeron, eso ya no está en pie, pero existió en su momento, no penséis que es una cosa mía que se me ha ido la cabeza y me imaginaba un hotel con forma de elefante, eso existió y estaba en Coney Island, ¿vale? Yo lo advierto porque digo, si no me va a decir esta mujer, está de loco, ¿vale? Sí, fue una época muy loca. ¿Tenéis alguna pregunta? Y esta pregunta malvada. ¿Malvada? Sí. Dale, esta se va a gustar. ¿Qué tienen más de ti los personajes de la primera saga que de los de la segunda? ¿Y en quién te has inspirado para los de la segunda? Hombre, ¿quién me ha inspirado? No, los mismos, pero son los mismos. O sea, los personajes. Sí, pero para sacarles más la esencia, la personalidad, las actitudes. ¿Quién tiene más de ti? ¿Los de la primera que los de la segunda? Tienen más de mí los de la tercera, fíjate lo que te digo. Los de la tercera mucho más.
A ver, como os contaba la otra vez con el primero, a mí Sofía es un personaje que me gusta mucho, es un personaje con el que yo me identifico mucho por el tipo de mujer que es. Annette, bueno, Annette, la protagonista del segundo, es mucho más loquilla, más tal, ahí me acuerdo muchas veces de mi amiga, muchas cosas, bueno, son así aventuras por el mundo, por ahí, cuando hemos viajado jovencita por ahí, entonces, lo que he intentado es mantener la esencia de lo que, bueno, desarrollé un poquito en la primera y llevarlo un poco más a, pues eso, al límite, de decir, a ver, este personaje que me ofrece esto, esto y esto, bueno, pues lo voy a estirar porque... Pero bueno, no tengo a nadie en general así que diga, ¿vale? Sí, pero es simplemente dejarte llevar por cómo sería esta persona, esta persona yo la he diseñado con esta personalidad, ¿qué haría en esta situación? Tal, pero no tengo a nadie así. Pero me identifico más con lo del tercero, ya veréis por qué. Con lo cual, estos dos primeros tampoco tienes favorito. Es que si me preguntas cuál es mi favorito de todos los personajes, me cuesta mucho, porque es que yo qué sé, cuando están en tu cabeza, Adrien me gusta mucho. Yo, los que conocéis a ese personaje, me parece un personaje muy entrañable, muy divertido, no sé, es un personaje encantador. Y luego, el protagonista del tercero, que no hace spoiler, el protagonista del tercero para mí es el mejor personaje para mí, pero por lo que representa ese personaje. Pero bueno, eso ya, si os apetece acompañarme en una tercera, pues ya contaría. ¿Alguna pregunta más? Yo un poco, perdón. ¿Yo? Dime, Eva. Vale, y cuando tú piensas, cuando te pones a escribir, tú visualizas al personaje físicamente, ya no me refiero con quién te identificas más. ¿Alguno así que pueda ser interesante? ¿Un personaje famoso o algo así? Físicamente, ¿tú cómo los ves? Sí, sí los hay. Sí, para ellas no, fíjate, para las chicas no, porque he visto, lo que sí que he hecho es, antes de empezar a escribir esos personajes, vi muchos documentales de la época, he seguido muchas páginas de moda, de cómo vestían las mujeres entonces no tengo una cara en ellas, así en concreto, no tengo ninguna cara. En los protagonistas masculinos, bueno, sí. Por ejemplo, pues para Adrien, pues bueno, hay un actor turco de una serie que nos encantó, que se llama Serkay, que físicamente me recordaba mucho a él, y por el tipo de personalidad, porque es una persona así muy bohemia y muy tal, entonces sí que me inspiraba mucho en él. Y en el tercero, sí, en el tercero tengo una persona absolutamente... Con nombre y apellidos. Con nombre y apellidos, totalmente, que es un actor que es mi actor favorito de toda la vida, y además me pega mucho, que es nuestro Henry Cavill, ¿verdad? De toda la vida, que además es un actor muy, pues eso, que tiene muchos tipos de personajes distintos, y sobre todo hay uno de ellos que sí. Pero bueno, de ese ya te hablaré del tercer libro, porque ese va a dar mucho juego, ese personaje va a dar mucho juego. Pero de ellas no, fíjate, no tengo a nadie así, un rostro, que simplemente pues eso, me imagino las mujeres vestidas de esa época. Pues es que iba en línea de los personajes precisamente, porque claro, ponías las fotos de cada personaje y es que eran, llamaban muchísimo la atención, entonces quería preguntar si esa imagen la has sacado si has asistido en algún momento esa foto o tú incluso la has estado caracterizando, dibujando, no sé, darle forma a esa cara o existía, ¿no? De alguna manera. En el primer libro no tanto. Porque en el primer libro, bueno, empiezas tú a escribir y te centras más en la historia y en el personaje en como tal, pero no. Pero luego es verdad que ahora, a ver, evidentemente esto va por modas y esto se lleva mucho ahora en internet. Entonces yo decía, a ver, la gente me preguntaba esto, ¿no? ¿En quién te has inspirado? No sé qué, esto se lleva mucho ahora. Y yo decía, bueno, pues no sé, voy a buscar a alguien que... Entonces, al principio no tenía tanto un rostro, luego ya sí. Luego, claro, ya ves un rostro de alguien... Y dices, bueno, pues me pega. Entonces, claro, yo ahora en el tercero ya tengo la cabeza, en mente todos esos rostros que fui buscando, pero en el primero no. En el primer libro no. Pero sí es cierto que hubo primero una personalidad antes que un rostro. Sí, totalmente. Antes de que luego ya busqué a ver hubo una personalidad antes que un rostro. Claro, ¿qué persona famosa me puede servir a mí para mostrarlo? Porque esto, lo digo, se lleva mucho ahora en Instagram y todo esto, que tú muestres como una cara a un personaje. Pues ¿qué me podría servir? Y busqué y ya sí, ya para cuando he seguido escribiendo, sí, pero al principio no. Era más la personalidad de ellos. Es que eran alucinantes, claro. Tú veías las hallas, pues si a la historia te gustaba,
pues tú siempre cuando la lees, o yo personalmente, me imagino, ¿no? Sí, Los claro. veo, ¿no? Sí. Pero claro, Sí. cuando ya por la cara, es que Pues encima es que son prepárate para enamorarte más y como Claro. estaban todos. Lo que o pasa sea, es que a mí no, ¿te acuerdas que esta pregunta me la hicisteis a alguien en el primer libro? Y a mí al principio me daba un poco rabia hacer eso, porque la magia de un libro está eso, que cada uno se imagine las cosas a su manera, ¿no? Pero es que cuando te metes en este tema y, pues, y empiezas a tener una cuenta de Instagram y todo el mundo te pregunta, y esto se lleva mucho ahora, las Instagrames estas ahora pues dominan el mundo, y entonces pues todo el mundo me preguntaba el tema. Entonces a veces no es que yo me metiera a ver quién me va bien, a quién, nadie, pero ves una película y ves a alguien y dices, anda, este me recuerda mucho a mí físicamente a lo que yo me imaginaba. Y entonces empecé a buscar y empecé a generar esos personajes con un rostro que yo creo que sí que pegan, sí que les queda bien. Os presentaremos al poeta, prometido. Ah, sí, sí, al poeta también. Sí, sí. Pero bueno, en general son actores, ¿por qué? Porque te dan mucho juego, porque les ves en muchos personajes distintos y te dan mucho juego para eso. ¿Alguna pregunta más? En un hilo parecido al que los que no tenemos la suerte de haberte leído todavía, ¿sobre qué estilo narrativo más o menos te has inspirado o autor cuál es tu preferido para haber llegado a este...? Son novelas de género romántico, ¿vale? Romántico histórico, ¿vale? Estas en concreto, ¿vale? Entonces, no tengo un referente. A ver, siempre tengo unas cuantas escritores. Yo he leído absolutamente de todo, ¿vale? Porque yo leo de todo. Ciencia ficción, histórico, romántico, yo leo de todo. Menos terror. Eso, ni lo veo la película ni nada de esto. Entonces, esta trilogía en concreto está ubicada, tiene ese género, ¿vale? Es romántico, histórico, de época, ¿vale? No son historias románticas al uso, cursis, ni no, son una historia que, bueno, evidentemente los personajes viven una historia de amor, pero en un entorno histórico, ¿vale? Entonces, referentes, hombre, tengo muchos referentes, claro. Más cercanos, bueno, pues hay muchas escritoras ahora en las que yo me reflejo. No sé si las conocéis, no sé si vosotros estáis acostumbrados a leer así este género que ahora es el que más vende en el mundo, ¿eh? El género este romántico es el que más. Y no tiene nada que ver, ¿eh? A mí me gustaría lanzar aquí una defensa importante al género romántico, porque la gente lo asocia mucho a lo que eran estas novelas antiguas de los años 90, de Daniel Steele, Corinne Tellado. No, esto no tiene nada que ver ahora mismo, ¿eh? O sea, hay libros maravillosos. Yo recomiendo leer, vamos, hay bueno, sobre todo escritoras, María Martínez, Alice Kellen, bueno, Andrea Luz Varela tiene una novela espectacular. Nos hemos leído el último libro de ella, que, bueno, Una historia es una espectacular. historia donde retrata el Alzheimer de una manera brutal, entremezclada con una historia de amor también, o sea, de verdad que este género ha evolucionado muchísimo, no tiene nada que ver a lo que era antes. Y yo, vamos, os recomiendo que si os gusta, hombre, a lo mejor es un género que es más consumido por las mujeres, ¿no? Que por los hombres, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno, esta trilogía tiene ese género romántico histórico. Esta novela la han leído también hombres y Sí, se han también, quedado también la he grandemente leído, ¿eh? sorprendidos, ¿eh? No También es la la he leído. típica novela, como dice ya Cursi en No, Paragosa, no, en la no. que sale el hombre musculado en la No, portada, no. cogiendo la camiseta. No hay nada de eso en estos libros. No. Tiene un contexto histórico potente y sobre todo os digo, el tercero sobre todo. Es el que más contexto histórico tiene. El que más. ¿Alguna más? Yo primero te voy a hacer una declaración que es que te quiero, que te admiro, que fuiste mi profesora, fuiste mi amiga y ahora eres mi hermana, con lo cual no puedo más del orgullo. ¿Hay vida después de Los Parisiens? ¿Te has visualizado ya escribiendo otras historias? Pues es que la verdad es que, por eso te decía antes, que a mí me está sorprendiendo esta faceta nueva de mi vida, porque el tercer libro lo tengo terminado, en enero empiezo con la editora todo este arduo proceso de corrección, todo este... Pero es que estoy terminando un cuarto, que no tiene nada que ver. De ahí mis ojeras, no duermo. Vamos a poner el cartel de exclusiva ahora mismo. Exclusiva. Estoy terminando el cuarto, que bueno, también es un libro romántico, pero bueno, es un libro contemporáneo, no tiene nada que ver, una chica que se va a Cerdeña y que le van a pasar una serie de cosas, que he intentado que sea, espero, un poquito original en la trama, por lo que la ocurre, pero sí, ya lo tengo medio terminado.
Cambio de registro Es un total. cambio De distinto. mandarla de vacaciones, o sea, este año no queremos más. No, pero es verdad que en esto es como todo ponerse. Cuanto más escribes, más ganas tienes de seguir, más. Y bueno, pues yo lo estoy terminando. Donde llegue no lo sé. Yo me he metido en esto y donde llegue. Pero bueno, es verdad que me gustaría también, bueno, pues si. No sé si. Bueno. Quería también animar un poco a la gente que, bueno, que a lo mejor tenga este sueño y no se haya atrevido a hacerlo hasta ahora. Yo tengo que decir que me está sorprendiendo mucho y que, bueno, el camino de la autopublicación, como soy yo, es duro, es difícil, ya no solo por la cantidad de horas que hay que dedicarle para tener esto, sino que, bueno, luego el problema con el que te encuentras, bueno, es el problema de la publicidad y demás, ¿no? Que luego, bueno, pues evidentemente no tienes una editorial detrás que te respalda, de momento, porque es verdad que sí que podría, yo la editora con la que trabajo es una mujer profesional que lleva muchísimos años en esto, ella cree perfectamente que podría distribuírmelo cualquier editorial, pero de momento no quiero hacerlo porque quiero tener el control de mi trabajo y demás, que luego, bueno, pues estas cosas, pierdes mucho el control. Cuando firmas un contrato con una editorial pierdes mucho el control de esto. Yo esto lo estoy haciendo por gusto personal, pero la autopublicación cada vez es más importante, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, una inversión también de dinero, evidentemente. Pero bueno, que yo no sé si es el caso de alguien aquí, pero si no, pues si se está grabando y alguien luego lo subimos a internet, que quien tenga ese sueño que lo haga, porque desde luego es un camino largo, es un camino pesado, ¿no? Pero es muy satisfactorio porque, bueno, tú lo decides, sacas tu libro y, bueno, aunque solamente sea para el recuerdo, pues bueno, yo tengo hecho mi sueño realidad y, bueno, pues que os animo. Te animo a ti la primera, que tú escribes de maravilla, y no te atreves. Entonces, si lo he hecho yo, no lo vas a hacer tú, niño mío, por lo bien que escribes, ¿vale? Entonces, te animo a que la siguiente vez estemos aquí para oír los tuyos. ¿Vale? No lo digas. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Yo sí. Es que mira con lo que ha dicho Irene. Vale, tienes un cuarto que ya lo estás casi terminando. Tengo casi terminado. ¿Qué otra cosa te escribirías sobre otro género que no fuera novela romántica? ¿Qué otra cosa te has planteado, o sea, se te ha pasado por la cabeza escribir? A ver, es que. Lo que pasa que es lo que decía antes, el género romántico es que es muy amplio, ¿vale? Entonces, hay libros donde solo se trata una historia de amor y ya está, y hay libros donde le das una profundidad histórica. Hay otro libro que tengo en mente, hace muchos años, esto sí que tenía muchas ganas de escribirlo, lo que pasa que me da un poco de vértigo, porque es una historia que la tengo ubicada ahí en mi cabeza de la Primera Guerra Mundial, una historia dura también de una mujer, que lo tengo ahí anotado. Sí es verdad que hace muchos años tuve una idea, lo anoté. Lo que pasa que es que no sería una historia romántica como tal, porque no es romántica, es dura, pero esa me da un poquito más de vértigo todavía, porque para eso la documentación tiene que ser tremenda y no todo el mundo le gusta leer historias tristes y duras. Yo sí que noto un cambio en... Claro, yo ahora estoy muy metida en esto, conozco ya mucha gente, otros autores con los que hablas, todo el mundo te habla de lo mismo. La pandemia nos ha dejado un pozo ahí mayor del que pensamos. Entonces, no le pasa a todo el mundo, evidentemente, pero hay mucha gente que antes te decía, yo antes no me importaba leerme un libro con una historia triste y demás, pero ahora empiezo a leerlo y lo dejo. Eso me lo ha dicho mucha gente. Entonces, claro, el mundo literario se va adaptando, como todo. Entonces yo creo que, bueno, esa historia la tengo en mente, la tengo ahí. Cuando termine este cuarto libro, que es un libro entretenido, alegre, fresquito, más veraniego, ¿no? Está ubicado en Cerdeña, me está ayudando mi amigo Nico, que es de allí y me está ayudando un montón con las publicaciones, con el idioma, con todo. Pero bueno, es una historia que tengo ahí que no sería romántica por la dureza de la historia, pero bueno, ahí lo tengo. No, de hecho no va a sacar el libro hasta que no vaya a Cerdeña a documentarse, o sea, para que lo sepáis. Hombre, claro, porque Eso está previsto. Sí. Pero bueno, ahí está, la idea está ahí. Un poco dura, pero la historia, pero está ahí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Oye, pues me agradezco muchísimo que hayáis venido, que hayáis dedicado un ratito del sábado, que vayan mis niños, alumnos míos ahí que han venido. Los niños. Que hayáis decidido pasar un ratito del sábado en vez de haciendo cualquier otra cosa, habéis venido.
nada, pues eso, de corazón y pues eso. Pues, mil gracias a todos. Vamos a hacer lo siguiente, si os parece bien. Bueno, vamos a... Tenemos a un artista aquí Eso, estupendo, eso, que eso. se llama Iván, que Eso es un pianista extraordinario. Y aparte de ser alumno de Laura, ha querido participar apoyándola. Y nos gustaría que escuchaseis el talento tan enorme que tiene. Ven, vente para acá, vente para acá. Yo para mí es un honor que me acompañe esta tarde, que nos regale su talento. Te lo agradezco en el alma y sobre todo porque lo que nos va a tocar, bueno, cuéntalo tú. Bueno, pues a ver, yo la verdad que terminé el curso el año pasado un poco liado. El libro salió en abril y yo no lo pude terminar hasta junio y en verdad doy gracias porque si no hubiera estado liado y no hubiera hecho nada al piano. Soy pianista, pero componer compongo poco, la verdad. Pocas cosas me inspiran y creo que he compuesto 2 veces en mi vida. Una gracias a Laura y otra pues porque me obligaron. No por otra cosa. Entonces, bueno, yo terminé el libro y según terminé el libro me senté un día al piano, salió algo y después de ese algo salieron otras 2 obras. Son obras cortitas, pero están ahí. Con poco, pero bueno, lo que con poco está compuesto. Para mí es un honor, vamos, que te hayas inspirado en la historia de Sofía y de James para crear algo tan maravilloso. Así que, venga, va, que te vamos a escuchar. Vale, venga, me pongo yo allí para verte bien, que si no, aquí no te veo. Ahí esto no lo grabas. Hombre, claro, por supuesto que está grabándose. Es que es emocionante. Yo, bueno, es que cuando nos lo contó en la academia, yo, bueno, es que no podía. Bueno, de hecho, son obras, bueno, están mis padres ahí, son Sí. obras que ellos han escuchado en casa, habrán escuchado lo que hayan escuchado, pero yo no he tocado ni nada, la verdad. Primicia. Sí, lo van a Es una escuchar primicia ahora. mundial. Exclusiva. Primicia mundial. Yo no les digo nada, pero bueno, esta primera obra, bueno, voy a dejar el móvil aquí porque estoy un poco incómodo. Esta primera obra va un poco de los sueños. A mí empecé a escribirla y al principio me recordaba como el principio de un sueño. Y no sé, salió y quizás el sueño de Sofía. Así que... No quiero hacer muchos spoilers del primer libro tampoco, porque pues hay gente que no se lo ha leído y probablemente tenga ganas de leerlo. Bueno, la protagonista principal en el libro hace un viaje
y esta canción la verdad que es como más rápida, más así, es un poco pues lo que quiero expresar, esa trama del viaje, la aventura, quizás, no sé. Entonces, bueno, pues esta canción es así, la verdad que no tiene título porque soy malísimo para ponerme música a las obras, normalmente les pongo el día que las compongo y ya está. Pero bueno, pues eso, y ya está, así que esta es. Ya no voy a dar mucho más la lata, voy a tocar una más, que pues ya es la última. En el libro, vaya, en la última parte sobre todo va de tomar decisiones, qué hacer con la vida. Y esta obra es una sonatina, o sea, a ver, supongo que poca gente, por no decir nadie, sabe de música. Entonces voy a explicar un poco la estructura de la sonatina. La sonatina se presentan dos temas y se queda con uno. Entonces, esta obra pues empieza con un tema, hay un desarrollo de ese tema, hay otro tema, pero finalmente se vuelve a ese tema inicial y es la decisión que toma Sofía. Y bueno, aquí la tenemos.
cómo agradecértelo, Iván. Esperemos que el segundo me inspire al menos a componer otras 3 más, si no son más, y que sigamos así, y ya está. Yo encantada de la vida de que, vamos, que te sirvan de inspiración.